Bienvenidos a Creciendo con Vigor. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Bendiciones. Gracias por la adoración, el grupo de alabanza. ¿Cómo se sienten hoy, hermanos? Bendecidos. Dígale al que está a su lado: hablaré palabras de justicia y no de engaño. Repítaselo: hablaré palabras de justicia y no de engaño. Alabado sea el Señor. Para que usted entienda lo que hoy vamos a hablar, yo necesito hablarle de la historia general de la Biblia, historia bíblica, para que usted entienda el mensaje que hoy vamos a estar discutiendo. Las escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas en hebreo, pero se tradujeron al griego en los años 250 y 150 antes de Cristo. Esta traducción se llama Septuaginta. Originalmente la Biblia fue escrita en hebreo. Entienda lo que hoy voy a hablar. La Biblia fue escrita en hebreo y fue traducida al griego. Cuando Jesús baja a la tierra del trono celestial, se consigue en una diversidad de grupos llamados, como ya ustedes conocen, como son los griegos, los judíos, los romanos. Pero originalmente la Biblia fue escrita en hebreo. Entonces, cuando Cristo llega, le está hablando a personas de distintos dialectos. Cristo tuvo que hablar en griego, tuvo que hablar en hebreo y tuvo que hablar en diversos idiomas porque había una diversidad de idiomas en ese momento. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, ¿en qué idioma fue escrita originalmente la Biblia? ¿No los escucho? En hebreo. Vamos bien. ¿Por qué era útil la traducción? La Septuaginta fue traducida, el grupo de Septuaginta, eran 60 ancianos, hermanos, que tradujeron la Biblia. 60 personas que tradujeron la Biblia eran, por así decirlo, la jerarquía mayor para ese entonces, que tenían el poder para poder traducir la Biblia. 60 ancianos que tradujeron la Biblia del hebreo al griego. Lo que quiere decir, nuevamente le repito, que Cristo tuvo que hablar en griego. Muchos de los versículos que nosotros leemos en las historias del Nuevo Testamento son expresadas, y muchas palabras, de distintas maneras. No todas las palabras son enfocadas del mismo orden y con el mismo sentido. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de la forma en que las interpretamos. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me capta? Cuando Cristo llega como hombre a la tierra, le habla a tres grupos: a los judíos, a los griegos y a los romanos. Por eso que cuando usted lee el Evangelio de Mateo, de Marco y de Lucas, van dirigidos a personas distintas. El Evangelio de Mateo va dirigido a los judíos. Jesucristo usa un dialecto distinto. El Evangelio de Marco va dirigido a los romanos. Usa también Jesucristo un dialecto distinto, o sea, una forma de expresar diferente. Y el Evangelio de Lucas va dirigido a los griegos. ¿Por qué le hablo de esto? Porque el versículo que hoy traigo, Dios le trae a usted, está basado en una connotación griega, y que nosotros muchas veces no profundizamos en la lectura de la Biblia, y el Señor nos dice que escudriñemos las cosas, que escudriñemos lo más profundo de las cosas para que podamos entender el sentido correcto de lo que el Señor nos habla. Vaya al libro de Juan, capítulo 21, versículo 15. Libro de Juan, capítulo 21, versículo 15. Y antes de empezar a leer el versículo, dígale al que está a su lado: ¿me amas o me quieres? No sé si, Joelito, colocaste la imagen. Necesito que la vean. ¿Me amas o me quieres?
¿Se lo dijo? ¿Sí? Repítaselo de nuevo. Parece que no se vio muy convencido la persona. ¿Me amas o me quieres? Porque hay una gran diferencia entre el amar y el querer. Y muchas palabras que Jesús usó en el Evangelio, en los Evangelios, en cuanto al amor, tenían distintas connotaciones, hermanos. Única y exclusivamente porque cada Evangelio fue dirigida a personas diferentes. Y usted dirá, ¿y por qué fue así? Todo fue a causa de la desobediencia del hombre. Cuando muchos de nosotros conocemos de la historia de la Torre de Babel, esta historia y este acontecimiento ocurre por la desobediencia del hombre. Dios confunde las lenguas y comienza a dirigir grupos al este, al oeste, al norte, al sur, a todas partes del planeta. Lo que hoy en día conocemos como países, culturas, naciones, pueblos, etnias. ¿Sí me hago entender? Vamos claro. Entonces, Jesucristo cuando llega le habla a tres grupos, repito, al grupo de los judíos, romanos y griegos. Y aquí voy con este versículo. Cuando Cristo, en capítulo 21, versículo 15, ¿ya lo tienen allí? Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que a estos? ¿Ama usted más a Cristo que a sus hijos? ¿Ama usted más a Cristo que a su esposa, a su esposo? ¿Ama usted más a Cristo que al trabajo? ¿Ama usted más a Cristo que las pertenencias que el mismo Cristo te ha dado? Seguimos. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. En el griego clásico se tenían diferentes vocablos para cuando se hablaba de amor, hermanos. Cuando hablabas de amor en el griego, cuando en la cultura de Cristo, se diferenciaba el amor de cuatro maneras, cuatro términos, cuatro dialectos que marcaban la diferencia en cuanto al amor. Y eso es lo que hoy Dios nos trae. Entonces, seguimos. Y es que cada término era bastante elocuente cuando un griego hablaba, ya que utilizados bien expresaban una idea bastante concreta, precisa y sin confusión. Como eran términos de expresar el valioso sentimiento que nos diferencia de los animales, el amor. En el Nuevo Testamento se utiliza cuatro términos muy específicos para expresar el amor. Y estos cuatro nos va a identificar cuál de estos es que nosotros estamos. El hecho de que el griego clásico tuviera cuatro términos diferentes al amor, por ejemplo, agapao, ¿qué significa? El amor basado en el reconocimiento del valor del objeto, o sea, de las cosas materiales. Fileo, el amor que resulta de una relación prolongada. Estergo, el amor familiar. Erao, el amor erótico, el amor alocado, el amor que hoy en día conocemos cuando pareja, el esposo mató o la esposa se suicidó porque el hombre la engañó, o el amor alocado cuando el padre le da sin medir al hijo cosas que a lo final termina construyendo es un monstruo en el hogar, porque representa el amor basado en lo material, el amor agapao en el griego, que en eso hoy en día se ha transculturizado eso y lo llamamos el amor eros. El amor eros es el amor que viene por los sentimientos, el amor que viene expulsado por un sentimiento que es incontrolable. ¿Cuántos aquí se han enamorado? Levanten su mano. ¿Tan poquitos? No puede ser. Entonces el amor eros, cuando estamos enamorados, te lleva a hacer cosas alocadas. A algunos se les quita el hambre, otros les da por comer más, enchiladas, burritos, ¿sí?
Pero el amor eros es el amor alocado, el amor que te impulsa a hacer cosas locas por esa persona. Entonces hablamos de 4 términos en el griego que representan el amor y que representan formas en las cuales Cristo aplicó esta palabra en los evangelios. Y cuando no identificamos en qué contexto el Señor habló, muchas veces interpretamos la palabra de la manera que está mal. Alabado sea el Señor. No solo los griegos ocupaban varias palabras para definir un sentimiento, sino también en la cultura china una palabra significa hasta 6, 7 cosas, la misma palabra. Así que cada cultura expresa lo que de allí se ha aprendido, o para un acontecimiento o la riqueza idemática, o sea, todo el contenido ideológico, todo el contenido que la persona adquiere en cuanto a cultura, eso la hace definir lo que es el amor. A usted le hace definir el amor como usted fue formado. Si usted fue formado con violencia, llevará un concepto del amor erróneo. Si fue formado como debió ser en el amor, entonces su concepto va a estar adecuado conforme al amor. Lo que esto nos impulsa y nos lleva a pensar que nosotros como personas conceptualizamos las cosas según nuestra formación. ¿Sí me estoy entendiendo? ¿Me hago entender? Conceptualizamos las cosas según nuestra formación. En el español tenemos una gran riqueza lingüística. Sin embargo, existen vacíos en el idioma en el cual usted y yo hablamos, como el español. ¿Como cuál es vacío? Por ejemplo, cuando un hijo pierde a su padre, usted le llama, ¿cómo le llama? Huérfano. Pero ¿qué tal cuando el padre pierde al hijo? ¿Cómo le llama? Sencillamente no hay una palabra. Y podemos conseguir muchas así en el idioma español. Ahora, ¿por qué le explico todo esto? Porque vamos a hablar del amor y en la forma en que el Señor Jesús la expresó en este versículo. Cuando le dice al personaje que lo negó 3 veces, Pedro me ama, apacienta mis corderos, o sea, mis ovejas. Hoy en día el amor se ha conceptualizado en ideas y en contrastes que no están de acuerdo a lo que el Señor habla. Hoy en día conceptualizamos el amor, si el pastor predica bonito, lo amamos. Si se habla en lengua, Dios está allí. Conceptualizamos el amor de Dios basado en que el que está predicando en el púlpito está hablando en lenguas. O basamos el amor de Dios porque sencillamente el que está predicando no hizo el milagro Dios por medio de él en ese momento de alguna sanidad, y conceptualizamos el amor en cuanto a nuestra ideología, Dios no se movió allí. Conceptualizamos el amor basado en que cuando nos falta trabajo, Dios no está en mi vida. Dios se olvidó de mí. Conceptualizamos el amor basado en que cuando hay problemas en nuestras vidas, sencillamente Dios no está en nosotros. Entonces, ¿de qué manera tenemos que conceptualizar nosotros el amor si cuando nos pasa algo, lo primero que pensamos es que Dios no está en nuestras vidas? ¿Me hago entender lo que estoy explicando? El amor que Dios, de estos 4 que estoy hablando, el amor que Dios dio por medio del Hijo es el amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? El amor incondicional, el amor sin condición. Te ayudo porque no estoy esperando a nada a cambio. Te ayudo porque hay algo, un motor de amor en mí, en ti, que está ayudando al prójimo. Doy las despensas en los jueves, los domingos, el día que hay que dejarla, no porque sencillamente el pastor lo está anunciando. Lo das porque sabes que el amor de Dios está en tu vida y que bendice familias por medio de esas despensas. Entonces conceptualizamos el amor basado en la formación y basado en las ideas que nosotros tenemos y no profundizamos en las cosas.
El día de mañana te vas de la iglesia porque sencillamente no hay un motivo y sellamos esa actitud inmadura en nosotros diciendo: Dios me dijo que me fuera, Dios me mostró otra iglesia, voy a servir a Dios en otro lugar. Siempre y cuando Dios te lo diga está bien, pero si Dios no te lo dice, sellamos nuestra inmadurez basado en nuestras actitudes y basado en lo que nosotros creemos que está bien. Entonces el amor se está tergiversando. ¿Qué es este concepto en la teología? Simplemente es algo que le damos un sentido erróneo y una aplicación a nuestras vidas sin ser correcta. Por eso no avanzamos ni crecemos como cristianos. Entonces el Señor Jesús, cuando llega a la tierra, se consigue con judíos, con griegos, con romanos, con gentiles, con dialectos diferentes. Ya había pasado ese desorden de la Torre de Babel muchos años atrás y el Señor tenía que estar preparado de la manera como le iba a expresar al judío el evangelio, cómo le iba a expresar al griego el evangelio, cómo le iba a expresar al gentil el evangelio. Por eso usted ve que cuando aquí se para alguien a hablar de la palabra de Dios, Dios en su multifacidad dice diversas cosas dependiendo de cómo usted tenía el corazón. Dependiendo de cómo usted tiene el corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, en el amor de Dios tenemos que entender cosas y actitudes que nos tienen que llevar a mejorar, no a retroceder, hermanos. Cuando mi actitud y mis acciones y mis pensamientos van conceptualizados en la ideología cultural, allí es donde viene un fracaso. Allí es donde viene un fracaso. Cristo rompió los paradigmas. Cristo rompió todos esos rollos mentales que tenía el griego, que tenía el gentil. ¿Qué pasó con esta mujer samaritana? ¿Cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana? Rompió el paradigma de la mujer. ¿Sí me hago entender? ¿Qué pasó con Moisés por allá cuando Dios le dice: vas a ir y vas a hablar, y cómo yo si soy tartamudo? Rompió el paradigma que tenía Moisés. Pablo, cuando dice yo que soy el primero de los pecadores, Pablo tenía unos paradigmas, venía asolando la iglesia de Cristo, matando cristianos, condenándolos. Y cuando Cristo lo toca, él se convierte, pero rompió el paradigma de Pablo. ¿Cuál es el paradigma que usted tiene hoy que no lo deja crecer en el evangelio, hermano? Tenemos paradigmas, ideologías en cuanto a las predicaciones, paradigmas e ideologías en cuanto no me gusta el púlpito, no me gusta el predicador, no me gusta quien toca la guitarra, no me gusta cómo se ora, no me gusta venir los sábados a la oración, no me gusta venir el domingo, cualquier cosa me está quitando el día del Señor. Entonces, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios en un corazón así? Alabado sea el Señor. Usted no puede ir creciendo en el Señor pensando en que sus ideologías van a ir por encima de lo que Dios puso en la Biblia, porque sencillamente no vamos a crecer. Son conceptos que Dios pone en la Biblia y que usted y yo tenemos que seguir. Entonces imagínense el Señor confrontando un pueblo judío de una manera distinta, un pueblo griego, un pueblo romano, un pueblo gentil, hablando de manera diferente para que pudiera el evangelio alcanzarse. Y hoy en día ocurre lo contrario. Cada día es una diversidad de pensamientos diferentes, una diversidad de pensamientos que nos llevan más a alejarnos de Dios, alejarnos más del amor de Cristo, alejarnos más de conocer al hermano. Hablamos de amar, Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor, y no conocemos si el hermano le gusta el café. Eso no puede seguir así, hermanos. Es un concepto en nuestras vidas que se ha implementado en cultura, en generación, y a la final, ¿qué ocurre? Lo que está pasando. Cualquier motivo nos aleja de Dios y termina pagando los platos rotos es Dios. Termina pagando los platos rotos Dios.
¿Cuál es el hecho de entonces decir que Dios está en nuestras vidas? Cristo habló de 4 maneras del amor al griego, al judío, al romano, al gentil, sencillamente porque eran dialectos diferentes y era la manera de comunicar el evangelio. Pero ¿de qué manera comunicamos hoy el evangelio nosotros? ¿Cuál es la manera de comunicar el evangelio si no hay tiempo para Dios? Llamamos al púlpito a alguien y cuesta que venga. Sí es cierto que el Espíritu Santo hace la obra, pero nosotros tenemos que movernos. La fe viene por obra, porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra. Tenemos que actuar conforme a la fe. Entonces, ¿de cómo nosotros aplicamos el amor si no tenemos los fundamentos básicos? No tenemos los fundamentos básicos. Por eso es que usted ve cuando lee las cartas de Pablo y dice por allá al Dios no conocido, ¿dónde estaba Pablo en ese momento? ¿Alguien me puede responder? Cuando vio un emblema por allá a los que idolatraban dioses y dijo al Dios no conocido, a ese Dios le vengo a hablar. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Y por qué le habló así? Pablo usó también en sus cartas maneras diferentes de hablar. Dios por medio de Pablo, ya estamos claros en eso. ¿Pero por qué? Porque eran culturas y dialectos diferentes. Entonces el judío tenía una ideología en que ellos no aceptaban a Cristo como a Dios. Y aquí usted se va a representar en qué grupo se conseguía usted. Hoy usted va a saber si usted es judío, si usted es griego, si usted es romano o si usted es gentil. Entonces cuando Cristo le habla al judío, se consigue que el judío dice, tú, blasfemo, ¿cómo te declaras ser Dios si el único que perdona pecados es Dios? Entonces el judío venía con esa cultura del monoteísmo. La creencia del monoteísmo era la existencia de un solo Dios. Nosotros como cristianos creemos en un solo Dios, no creemos en 3 dioses. Dios se manifiesta de 3 maneras, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad, hermanos. Entonces divaga en nuestra mente cualquier corriente filosófica y en cualquier momento absorbe su mente cualquier locura y ya andamos dudando de la Trinidad. ¿Sí? Entonces Cristo se presenta al judío con el problema, pensando el judío que Dios no era capaz de volverse hombre, de llegar a ser hombre como Cristo y hablarles al pueblo como usted y yo hablamos. Entonces el judío no aceptó a Cristo como a Dios. ¿Pero por qué? Traían su ideología filosófica de las culturas. Traían eso desde generación, así como usted y yo traemos desde cultura generaciones y cosas, ideas y conceptos que están mal delante de Dios. Luego el Señor le habla al pueblo griego. ¿Cuál fue la manera de atacar al pueblo griego? Le habló por cómo se conoce Grecia, como un pueblo idólatra. Le atacó hablando por la idolatría. Luego al gentil. El gentil era la clase más baja. El gentil era la clase más discriminada. Era la clase cochina, la clase más lejana. No se podía acercar a Dios según el pueblo judío. Los gentiles, por no pertenecer al linaje de Abraham, por esa creencia transcultural, por esos conceptos, los gentiles, los griegos tenían, los judíos y griegos tenían a los gentiles muy lejos de la sociedad. Tú no vales nada, tú no tienes derecho a estar en las escuelas, no tienes derecho de leer la Biblia, tú no tienes derecho de esto, de aquello y de lo otro. Y muchas veces jugamos nosotros hoy en día el papel de un griego y de un judío, discriminando a las personas. Entonces, el gentil vivía alejado.
El gentil vivía de una manera que se sentía que no valía nada, porque reinaba más la población judía, la población griega, y los gentiles que no pertenecían entre la cultura al pueblo de Abraham vivían siempre alejados de las bendiciones, de los beneficios del pueblo, porque no tenían derecho a nada. Entonces se imagina la mente del Señor atacando esas necesidades en cuanto a los griegos, en cuanto a los judíos, en cuanto a los gentiles. Si el Señor hoy le dijera a usted en qué grupo estás, ¿cómo te identificarías? Cuestionamos las cosas sin una base, sin un fundamento. Cuestionamos las cosas simplemente porque las escuchamos. Cuestionamos las cosas simplemente porque no hay una razón de ser y quiero decir algo, y no evaluamos el peso de nuestras palabras. Que todos tengan un mismo sentir, dice el Señor, un mismo hablar. No vamos a crecer como iglesia si usted está pensando, como dice la palabra, yo soy de Apolo, aquellos son de Pablo y aquellos son de Cristo, y a la final vivimos en el mismo pueblo del Señor, separados. Entonces estamos hablando de qué tipo de amor hoy en día en el Señor se está moviendo. ¿Qué tipo de amor es el que el Señor espera que nosotros hagamos? De estos 4 tipos de amores, hay un amor que representaban los griegos. Cuando usted le dice a su papá, a su hijo, a su hermano, te amo, representaban una palabra específica para ese tipo de amor. Cuando usted iba a representar una palabra a su esposa como una palabra más de amor, de enamorado, representaba otro tipo de palabra. Pero el amor que el Señor Jesús vino a traer a la tierra era el amor, y es el amor ágape, un amor que es incondicional. Y cuando usted evalúa el Nuevo Testamento, este amor carecía, esta palabra carecía en la cultura, porque el griego venía de una creencia que ellos eran divinos. Si usted ha leído un poco de la historia universal en cuanto a los emperadores griegos, la mayoría de ellos terminaron bien mal porque se proclamaban dioses. Por ejemplo, el emperador Tito Flavio Domiciano, un emperador que se declaró Dios, hizo una estatua y proclamó al pueblo: quien no se postre ante mi estatua serán muertos, decapitados, etcétera, etcétera. Eso era muy común antes y en la misma historia de Cristo. Emperadores que proclamaban estatuas y se proclamaban dioses. La cultura venía y sus creencias venían con unas ideas totalmente fuera de lo que el Señor traía. Entonces, cuando el Señor comienza a hablar del amor ágape, del amor incondicional, el amor que es puro, el amor sin manchas, el amor sin arrugas, el amor sin amarguras, el amor sin rabias, el amor que todo lo produce sin esperar nada a cambio, como fue la muerte de Cristo. Cristo murió por todos sabiendo que muchos se iban a perder. Porque angosto es el camino, dice la palabra, y largo el que lleva a la perdición. Entonces, ¿qué tipo de amor estamos dando nosotros? Cada día tenemos menos tiempo para hacer las cosas para Dios, porque tenemos tiempo para hacer lo demás. Cuando usted viene un domingo a la iglesia, no viene porque el que va a predicar predica bonito. Usted viene por obediencia a Dios. Y antes de la obediencia viene por un amor ágape que usted tiene para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Un amor incondicional. Un amor que usted se está sentado allí, nutriéndose cada jueves, cada domingo, esperando un refrigerio espiritual de parte de Dios. Cuando usted lleva un concepto fuera de eso, su vida no va a crecer. Entonces allí es donde encontramos personas perdidas en que no saben qué creer.
No saben si se bautiza solo en el Hijo, no saben si se bautiza solo en el Espíritu Santo, están confundidos con la Trinidad, los conlleva una cadena de ideas, de pensamiento. En la psicología se ensimismizan, quiere decir, no canalizan un pensamiento cuando llevan otro. ¿Y hasta cuándo va a estar el pueblo de Dios así? Jesús le dice a este hombre, ¿me amas?, cuando aún sabía que lo iba a negar. Dios todos los días aquí refresca las vidas que llegan a esta iglesia, dándole una palabra de bendición, una palabra de salvación, aún sabiendo que le vas a fallar. Así como le pasó a Pedro. Dios refresca las vidas, el corazón, refresca la falta de paz que tenemos, refresca la amargura que tenemos, refresca las preocupaciones cada domingo, cada jueves, pero Dios nada más no está cada domingo y cada jueves. No podemos vivir como en los antepasados, que la presencia de Dios se movía en un tabernáculo y donde el tabernáculo se movía, la presencia de Dios iba allí. En el Nuevo Testamento eso es cambiado, ya la presencia de Dios vive en tu corazón, hermano. Alabado sea el Señor. Para Dios eres tan importante que mandó a su Hijo y ya no dependes de que algo físico esté la presencia de Dios. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces debemos dar los frutos tales cual somos, hermanos. Los frutos que da el amor ágape, un amor incondicional, el amor que te ayudo porque simplemente Dios me motiva a ayudarte. No te ayudo porque estoy esperando un beneficio. Es más, el amor ágape te lleva, aunque Dios no te gratifique eso, tú sabes que Dios, ante los ojos de Él, eso está bien y lo haces por Él. Lo haces por el sacrificio. Hermano, es el amor lo que te motiva cada día a seguir adelante. Corintio dice, todo pasará, pero al que le falte amor es como el sonido de un tímpano en el aire que se desvanece. Entonces, cuando conseguimos esas ideas en nuestras mentes, que Dios no se movió, que Él no tocó bien el guitarrista, que resulta que se conceptualizan ideas en cuanto a la creencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que me tengo que ir de la iglesia porque Dios me habló, y mentira que Dios no habló, porque Dios no es Dios de desorden. Dios no me mueve una iglesia por otra porque simplemente, no, si Dios te puso aquí, te está hablando aquí, has visto la manifestación de Dios, has visto la mano de Dios por el pastor, por el líder, por el que predica. ¿Por qué estás pensando cosas que están en contra de lo que Dios demanda? Alabado sea el Señor. No está bien, hermanos. No está bien. Es algo que nosotros tenemos que entender. El crecimiento no lo va a dar Dios cuando nosotros tenemos un salto de un lado a otro en nuestras ideas basado en lo que Dios enseña en el amor. No, la iglesia no es, siempre va la misma gente a la iglesia. Usted no viene a la iglesia por la gente, hermano. Que es importante, por supuesto, no estoy diciendo que no. Demostramos el amor con el prójimo, pero no es la razón primordial por la cual usted viene a la iglesia. Que nadie me saludó, hermano, el amor de Dios tiene que empujarlo a usted a llegarle al hermano que no lo saludó. ¿Qué empujó a Cristo a morir por usted? El amor, hermano. Cargar una cruz ahí en fuerte, una corona de espinas y morir desangrado fue el amor. Y hoy en día cualquier tontería nos lleva a salirnos del amor de Dios. Usted se hubiese imaginado que en las primeras lágrimas de Cristo hubiese dicho, tiró la toalla y dijo, ya que se vayan al infierno toda la humanidad. Y es lo que hacemos hoy en día, hermano. Cualquier cosa nos está llevando a pensar por allá, a pensar por acá.
y ando probando de iglesia en iglesia como los tamales, las enchiladas. No me gustó el restaurante y me voy para el otro. Y no, ese estuvo mal en la comida el otro día. Y la comida espiritual no es así, hermanos. Usted no puede andar así pensando esas ideologías y tener mucho cuidado las cosas que uno escucha en la calle de las personas que no tienen el temor de Dios, porque nos empujan cada día a separarnos del amor de Dios. Dios, Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos manda que nosotros vivamos en comunión, consagrados, como muchos tienen por costumbre, dice la palabra. O sea, no perdamos las buenas costumbres. Hablar del amor de Dios, demostrar el amor de Dios, es lo que el Señor demanda en nosotros. Nadie da lo que no tiene en el corazón, hermano. Usted y yo no podemos dar lo que no tenemos. Si a usted no le enseñaron respeto, usted no va a dar respeto. Si a usted no le enseñaron que hay que trabajar en la vida honestamente para ganarse las cosas, termina siendo un estafador y se está ganando la vida de manera errónea. Si a usted no le enseñaron que tiene que hacer las cosas por amor desde pequeño, vivirá siempre amargado y siempre cuestionando por qué aquel tiene el carro que yo no tengo, por qué aquel tiene la casa que yo no tengo, por qué aquel tiene la ropa que yo no uso, por qué aquel y por qué aquel y por qué aquel, y vivimos en el mal de los por qué. Y todo Dios lo hizo en orden, hermano. Entonces, cuando nosotros se nos levanta una idea alocada, no entiendo la manera en que Satanás induce a una persona. Cuando Satanás, mire esto, cuando Satanás llegó a Cristo en el desierto, o sea, estuvo en la lucha en el desierto, Cristo lo único que usó fue la palabra de Dios. Ahí no se demuestra ningún milagro, ahí no se demuestra que los ángeles bajaron con espadas, con escudos, como los superhéroes de las películas. Ahí no se demuestra que Cristo habló en lengua, simplemente usó la palabra. Una cosa tan sencilla. Y muchas veces la predica el pastor. El mismo Espíritu Santo que habita en él, habita en usted, hermanos. Y todos tenemos el poder de declarar bendición en nuestras vidas. Hay que orar como hermanos, por supuesto, pero no tenemos que depender de alguien. Ora por mí, hermano. Ok, te puedo ayudar en oración. La Biblia nos dice que nos ayudemos los unos a los otros, pero la principal tarea nos corresponde a nosotros, porque el Señor nos llama a ser oradores. Así se llamaba el retiro, oradores en espíritu y en verdad, el retiro pasado. Personas que busquen la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a buscar la presencia de Dios si no hay el amor ágape, el amor incondicional, el amor en el cual yo te ayudo porque sencillamente está el amor de Dios en mí? Entonces ya eso se ha transculturizado y se ha tergiversado la realidad en la iglesia. Parece que lo que no nos motiva es el amor. Nos motiva es si se predica bonito, si se mueve el Espíritu Santo en cuanto a no se habló en lengua, no se hizo milagro. Empezamos a conceptualizar a Dios en que Dios hizo un milagro, hace un milagro una vez por mes, y se mueve esa idea en nuestras vidas y así no se manifiesta Dios. Entonces Cristo vive contrarrestando nuestras ideas, como así hizo con los judíos, con los griegos y con los romanos y con los gentiles. No ha cambiado nada, hermanos, hoy en día. Así como Cristo se confrontó a cada uno de esos grupos, así vivimos ahorita, hoy en día. Entonces, cuando sale un hermano, no vengo porque no me gustó el mensaje, tiene que sacar Dios de algún lado del pueblo a alguien que le dé palabra al hermano. No me gusta porque no se habló en lengua y tiene que sacar Dios a alguien, como Dios puede sacar de las piedras predicadores, para Dios no es nada difícil, tiene que sacar a alguien que motive al hermano para darle una palabra. Entonces por todo estamos llorando delante de Dios.
¿Y hasta cuándo vamos a andar nosotros así? Dios necesita el amor de nosotros representado aquí en la tierra, porque ya Dios lo demostró por la cruz, por medio del Hijo, hermano. Entonces estamos como la leche materna, como dice Pablo, y ya debemos estar en la leche madura, en la leche que dé el fruto. Todo es una sensibilidad para todo. Una sensibilidad que cuando alguien es exhortado no me gustó y me tengo que ir de la iglesia. Entonces, ¿cómo exhorta Dios a su pueblo? Sea de la manera en que Dios te exhorte, gózate porque Dios lo está haciendo. Y Dios te está tomando en cuenta. Bríndale un fuerte aplauso al Señor por eso. El amor filo es el te amo, el amor filial en el griego es para el amor de familia. El estergo, el amor de esposos, el amor en familia. El amor erao es el amor de deseo, el amor eróticamente, el amor sexual, el amor cuando vemos a una persona y nos llama la atención físicamente. Ese amor era conceptualizado como el amor eros en el griego. Entonces hoy en día decimos te amo y simplemente es una palabra que va diverjando en el tiempo y no trascendemos en la magnitud de esa palabra. Hablamos de un te amo y no conocemos ni siquiera si al hermano le gusta el café, lo que acabo de decir. Entonces, ¿cómo crece el pueblo de Dios así? Tenemos que estar sensibles ante la presencia de Dios, hermanos. Tenemos que lograr la sensibilidad ante la presencia de Dios, porque perdemos la sensibilidad por la falta de amor. Y muchas cosas y muchos son los caminos que nos conducen a la falta de amor. Por la falta de un padre paternal, la falta de mamá o que me pegó, me castigó, nunca tuve un familiar que me orientara, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas las razones, distintos son los casos en cada uno de nosotros que nos podemos basar por qué nos falta el amor. Hay personas que no hablan porque no se les enseñó con amor. Hay personas que no comunican porque todo lo que les llegaron a enseñar fue con violencia. Entonces, usted debe entender que el Espíritu Santo está en nosotros para limpiar las cosas. No necesitamos una manifestación sobrenatural de Dios porque ya el Espíritu Santo, entonces vivimos con esa idea en que tiene que manifestarse el Espíritu Santo para que me hable y se supone que predicamos y creemos que el Espíritu Santo habita en nosotros y que el Espíritu Santo debe hablar a su vida no solo el jueves, no solo el domingo, sino todos los días de tu vida. ¿Sí me hago entender? Entonces hablamos del amor. Hoy en día se ha cambiado el significado del amor y no se le ha dado el valor que corresponde, o sea, la posición que corresponde. Cristo le preguntó a este personaje 3 veces ¿me amas? Porque sabía el significado que era para la cultura esta palabra. No era un solo Dios te bendiga y te veo de lejos y chao y hablamos luego y al otro mes Dios te bendiga. Te amo en el amor de Cristo y no hay el sentir, no nos quebranta el dolor del hermano, no nos quebranta el sufrimiento que está pasando el hermano, el prójimo. Y cada día se va endureciendo el corazón y lo único que conduce eso es que la mente y el corazón se cautericen. Y cuando una mente y el corazón se cauterizan, falta de frutos, cuesta que eso germine de nuevo. Dios no está en contra de que trabajes, ni está en contra de tus proyectos. Dios no está en contra del tiempo que le dedicas a tu familia. Pero Dios no nos bendice con todas esas cosas para dejar a Dios a un lado. Haz todos tus proyectos, pero pon al lado de la mano a Dios primeramente. Alabado sea el Señor.
Entonces, para Platón, ¿quién conoce a Platón? Un filósofo, decía, fíjese lo que decía este hombre. Platón decía, no existía un amor de lo divino para los hombres. Los griegos eran comúnmente filósofos, personas muy educadas, les gustaba analizar los astros, eran personas con un alto conocimiento, pero él decía que el amor divino no estaba para los hombres. En otras palabras, renegó de Dios, ya que lo divino es completamente feliz en sí mismo. O sea, él decía, en otras palabras, para que usted me entienda, el hombre no necesita de Dios para él sentirse feliz. Era lo que él decía. El hombre no necesita de Dios para él ser feliz. Y eso que él está aplicando y aplicó hace muchos años atrás, es lo que hoy en día Satanás juega en nuestras mentes. Satanás te pone los diversos sistemas que hoy en día existen para que en nuestro ser se llene un vacío que es temporal. Entonces queremos la tele, la casa, el carro, el trabajo, y ciertamente son buenas, ciertamente te dan cierta satisfacción, pero cuando ya las tienes, vuelve el vacío. Por muy bonito el carro, por muy bonito el trabajo, por muchos viajes que hagas, por muchas culturas que conozcas, vuelve el vacío. Entonces Platón decía, no necesitamos a Dios para ser feliz. El hombre consigue su felicidad en sí mismo. Y hoy en día Satanás nos engaña de esa manera a nosotros, buscando en el sistema de lo que hoy en día ofrecen las empresas, en todo lo que hoy tenemos y conocemos como tecnología, materiales, casa, y basamos nuestra felicidad en lo que creemos nos las va a dar. Y resulta que no es así. Por lo tanto, no necesitaban amar a nadie. Así que el amor debería ir nunca en sentido de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Era lo que decía Platón. Entonces, no es el Dios que encontramos en la Biblia. Cuando conseguimos a este Dios maravilloso en la Biblia, nos dice que Él nos ama y que quiere el amor de nosotros para Él, y conseguimos regocijarnos. Cuando usted evalúa su vida pasada, conseguimos entonces la atadura de la amargura, la atadura del rencor, la atadura del alcohol, la atadura de la pobreza espiritual, la atadura de la tristeza, y cuando llegas a Cristo, todo eso cambia, hermano. O alguno de los que estamos aquí sigue amargado, para que oremos por él ahorita. ¿Sí? O por ella. O le ha faltado el amor de Dios. Si usted ha sentido que le ha faltado el amor de Dios, hermano, es porque aviva más los conceptos ideológicos y aviva más los conceptos que en nuestra cultura se manejan, que no dan frutos al 100%, como dice la palabra en la parábola del sembrador. He aquí la parábola del sembrador, salió un sembrador a sembrar y vinieron las aves entre el camino, se llevaron la semilla, otra parte del camino la semilla cayó entre piedras, otra entre espinos, y dice la parábola que se fue quemando la semilla, se fue destruyendo. Las aves representan al enemigo, que comieron la semilla, no la dejaron crecer. ¿Y qué pasó? La semilla que cayó en buen fruto dio al 100%. ¿En qué terreno está usted, hermano? ¿Está en el terreno donde las aves del cielo llegan y se comen la semilla y no le dan fruto? ¿En los espinos? ¿En las piedras? No podemos salir de aquí todos los domingos, hermanos, como si la iglesia es un centro de recreación de un parque. Cuando usted va al parque y pasea con sus hijos, con su familia, corre, grita, come, lleva sol, llega cansado a su casa, se baña y quiere dormir, y va al otro domingo y así, y comparte un día diferente.
Pero en el Señor no puede ser así. No podemos tener en la iglesia del Señor la iglesia como si fuera un parque recreativo. Pura leche espiritual. Y es natural, hermanos, cuando todas las que son madres aquí entienden eso mejor que el hombre. Amamantan al niño y pasa un proceso y llega a cierta edad de que ya el niño deja de amamantarse, toma una leche. ¿Sí me hago entender? Las madres que están aquí lo entienden mejor que los hombres, y esa leche ya deja de ser del seno de la mujer, comienza otro tipo de leche. Y usted y yo estamos en una leche que debería ya ser no del seno de la madre, no del seno de Dios. Me refiero a una leche que ya debe dar frutos. No podemos estar cada domingo y cada jueves asimilando la leche espiritual de Dios como si estuviéramos amamantados como la mamá al niño. No podemos llegar aquí llorando todos los domingos por los mismos problemas. No podemos llegar aquí arrodillándonos al Señor. Entonces, ¿qué es eso? El Señor hace el milagro en el momento y para el otro domingo otra vez el mismo problema, y para el otro domingo, y se repite eso toda la vida de nuestras vidas. No puede ser. Si las vidas de los apóstoles y de los discípulos fueron transformadas una sola vez, Pablo fue transformado una sola vez. La Biblia nos dice que los discípulos fueron transformados muchas veces. Cristo los tocó y sus vidas se transformó. Entonces no podemos llegar aquí cada domingo orando por los mismos problemas, llorándole al Señor por las mismas cosas. Si le decimos si el Cristo dice: deja mis cargas en mí, que yo os haré descansar, ¿por qué llego al otro domingo llorando por lo mismo? ¿Y cómo crece una persona así, hermanos? Estamos entonces en la leche materna. No vivimos nosotros conforme a lo que el Señor nos dice. Crecemos de qué manera así. Y es una relación que nos lleva al crecimiento mutuo a todos. Si usted está afectado, nos debe afectar a toda la congregación. Si afecta al pastor, nos debe afectar a todos. Entonces, repito, el amor debe ser reconstruido en nosotros, hermano. El amor debe ser lo que más habite en nosotros. El amor es lo que te va a motivar a soportar a tu hermano, a llegar con un corazón humilde, con un corazón que te va a dar lo que Dios espera darte. Pero si venimos con esa arrogancia y esa actitud, arrogancia no es solamente, hermanos, el orgullo como lo conocemos. No, el hermano no escucha consejo, es arrogante, simplemente lo conocemos así, ese concepto. Venir con una actitud en cuanto a la falta de amor, usted está siendo arrogante delante de Dios. Yo no lo voy a saber, el pastor tampoco, los líderes, nadie lo va a saber. Lo va a saber es Dios delante de usted y usted con Dios. Entonces, ¿de qué manera nosotros o Dios tiene que pararse aquí delante de una persona para que nosotros entendamos que ya no estamos en la leche materna, estamos en la leche espiritual madura? No podemos llevar 5 años en la iglesia orándole por los mismos problemas a Dios, hermanos. Eso no está bien. No podemos venir aquí pensando siempre en nuestros pensamientos con las mismas ideologías. Que si hoy no habló en lengua el pastor o el líder y todo ese asunto y esa cuestión ideológica en nuestras mentes, y a la final, ¿qué pasa? Lo que siempre pasa. No terminamos sirviéndole a Dios en ningún lado. Porque Dios trae como castigo la mente cauterizada al corazón que no es humillado delante de su presencia. Entonces, por eso ve usted tantos hermanos en las iglesias que saltan como corderitos, para un lado, como caballo, para un lado y para el otro, sin tener sentido. Y no hay orientación espiritual porque sencillamente no se dejan orientar. Usted quiere conocer más de la Biblia, métase en el instituto, haga la EBI. Por cierto, el instituto ya va a empezar. Yo lo estoy dirigiendo para los que no saben. Sí. No los voy a regañar como ahorita. Pero
Es el amor, hermano. El amor es la base de todo, el fundamento de todo lo que Dios creó. Hizo todas las cosas por amor. Cuando la Biblia habla en Génesis, desde el principio fueron creados los cielos, la tierra y todas las cosas que subsisten bajo los pies de Cristo. Todo lo motivó el Padre por amor. Y cuando esa base, esa columna vertebral falla en mi vida, lógicamente vemos las locuras que pasan a las personas, hermano. Porque se pierde la base fundamental. Usted no aprende a hacer enchiladas, burritos y toda esa diversidad de manjares de comida mexicana de la noche a la mañana. Usted lo aprendió en un proceso por su cultura. Y la mamá, el papá, la abuela, el tío, quien le haya enseñado, le dijo: esto se prepara así. Recuerdo cuando estaba en la casa de la hermana Esther, me decía: esto es aquello. ¿Y qué es esto? Porque todo era nuevo para mí. Coma esto, y aprendí a comer picante por ella. Todavía, hoy comí, échale un poquito de picante. Para mí el picante, o sea, es un proceso muy difícil comer picante para mí. Dificilísimo, hermano, se lo confieso. Si me va a invitar a comer, no me dé picante. Pero toleré el picante porque me enseñó, me educó. Iba poniendo poquito a poco, y cuando vine a ver estaba comiendo picante como un mexicano. Yo chanfle, dije. Me discipularon. Entonces, todo requiere un proceso y una enseñanza, hermano. Si yo no me permito que alguien me enseñe el amor de Dios, vamos a vivir igualitos de siempre. Y todos necesitamos que alguien nos enseñe el amor de Dios. No puedo vivir en el orgullo. Yo tengo la razón, la absoluta razón, y yo no tengo que escuchar a nadie. Porque cuando vivo así, sencillamente Dios no se manifiesta en un corazón, y los que sufrimos las consecuencias es usted y yo. Dios te dice: ¿quieres vivir lejos de mí? Ok, dale. Y sufre las consecuencias. Es como una joven de 15 años, sale embarazada, se arrepintió a los 3 meses de estar embarazada. Dios no le va a quitar el niño, hermanos. Va a orarle ahí a Dios y Dios le quitó el niño de los 3 meses. No. Dios le dice: arrepiéntete, acomoda tu vida y, como dice en Venezuela, arrea ese burro. Sí, arrea ese burro. O sea, sigue adelante. Ten el niño y en mi hijo Jesús tú puedes seguir. En mi hijo Jesús te voy a dar la fuerza. Sí, escucha el consejo de papá, de mamá, del tío, de quien esté ahí, pero puedes seguir adelante, y Dios le da la promesa de estar junto a ella ante esa diversidad y ese problema. Pero la consecuencia tiene que acarrearla, o sea, le va a cambiar la vida a esa edad. ¿Sí me sigue? Así es con nosotros, sea la acción que estemos tomando, si le va a tomar consecuencias negativas, Dios le va a decir: hágalo, adelante, pero acarree usted la consecuencia. La consecuencia de no obedecer a Dios en el amor le va a traer a usted única y exclusivamente una mente y un corazón cauterizado. Ya Dios no está allí, el Espíritu Santo no va a permitir, no va a estar en su corazón, y va a andar divagando en la vida con las ideologías, los conceptos, como corrientes, como las olas del mar. Voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Y así no puede andar uno. Gracias a que los discípulos se permitieron enseñar, usted y yo estamos aquí. Gracias a que Pablo se permitió enseñar, usted y yo estamos aquí. El dador de la vida, el que nos da el perdón de pecados, nos enseña cada día. Pero, hermanos, llega un momento en que nosotros tenemos que enseñar. Ya no nos toca la leche materna, nos toca la leche madura en el amor del Señor. ¿Sí me hago entender en lo que estoy hablando, hermano? Alabado sea el Señor. Todo lo que nosotros necesitamos tiene una solución y se resume en amor. En amor. Esas locuras en nuestras mentes de que aquello para allá, de que aquello para acá, de que no se ora así, que no se ora así, todo se define es en amor. Lo único que Cristo enseñó fue amor. Había en esas culturas, en el pueblo judío, en el pueblo griego, en el pueblo romano, la falta de amor.
Habéis oído ojo por ojo y diente por diente. Si conseguían a una mujer en adulterio, ¿qué hacía la cultura judía? A pedradas. Pero miren cómo eran de legalistas, que al hombre no le hacían eso, era puro a la mujer. Entonces Dios hace un equilibrio, hermano. Era lo que predicaba yo el jueves. Debemos tener un equilibrio, una balanza. Si yo no genero un equilibrio en mis pensamientos, un equilibrio en lo que pienso, en lo que Dios me habla y en mis acciones, lógicamente vamos a terminar mal. Yo no puedo andar adquiriendo conocimiento así por así como una esponja y vomitando palabras, ideas sin sentido, sin orientación. Debemos tener cuidado las cosas que decimos, cómo las expresamos y con qué sentido las decimos. Cristo se acercó a usted en un momento de su vida por amor. Haya sido tu estado como haya estado, en ese momento se acercó por amor. No vio tu estado espiritual, sino que dijo: te amo. Nadie aquí se le puso un arma en la cabeza para entregar a Cristo, ¿o sí? ¿A alguien le pusieron un arma aquí para que se entregara a Cristo? No creo. Usted lo hizo por voluntad propia. Por esa misma voluntad propia usted busca al Señor, es por amor. No porque el pastor es blanco, porque el pastor es negro, porque el líder es gordo, porque el líder es flaco, porque no habló bien, porque habló mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vienes a ver, pues lógicamente conceptualizamos el evangelio. Entonces tenemos unas cantidades de ideas en la cabeza que no están fundamentadas en la Biblia. Entonces, ¿dónde está la sujeción? Primera de Corintios 4:16 dice: no debemos pensar más de lo que está escrito. ¿Qué voy a hacer yo pensando si existieron dinosaurios antes de la creación? Si estaban volando por allá en el universo, en el espacio, ¿qué voy a hacer yo con eso? Sí. ¿Qué voy a hacer yo ahorita si el arca de Noé sigue en donde Dios la enterró? ¿Qué me va a ayudar a eso? Entonces nos metemos unas ideas en la cabeza que yo digo: Dios mío, ¿de dónde sale esto? Todo por la falta de amor, hermanos. La sujeción nos lleva a que amemos a Dios por obediencia. Amemos a Dios por obediencia. Párese, póngase sobre sus pies. Hoy quiero que usted, hermanos, salga de aquí pensando, no de manera diferente, porque eso es todo lo que los domingos decimos. Solamente lleve pensando la idea de qué tipo de amor usted le está dando a Dios. Porque Cristo representó el amor, su único amor, lo representó de 4 maneras diferentes, a culturas y grupos diferentes, para que el evangelio llegara. Cuando usted hoy está en casa, en su cama, durmiendo, antes de dormir, solamente lleve en su mente: ¿qué tipo de amor, Señor, estoy yo dando para ti? ¿Estoy dando realmente un amor ágape, un amor incondicional? ¿Estoy realmente viniendo a la iglesia porque no me importa si me haces el milagro en ese momento? Yo estoy ahí es por el amor, no por el milagro. Fue el problema, hermanos, de mucha gente cuando Cristo salió, cuando Cristo se hizo hombre. Buscaban a Cristo, muchos se perdieron cuando fueron más los perdidos que los que se salvaron cuando Cristo predicó, porque buscaban a Cristo era por el milagro. Y si usted viene a la iglesia por una razón diferente que no es el amor, está totalmente mal. Así clarito se lo digo, está mal. El amor es lo que tiene que motivarle a usted y a mí a estar en la iglesia, a estar en la oración en los sábados, a estar en los jueves. Parece que el amor de Dios nada más se mueve los domingos, porque los jueves no hay ni la mitad de las personas que hay aquí. Alabado sea el Señor. Y eso no debe ser, hermanos. Es imperdonable eso delante de la presencia de Dios. ¿De qué amor estamos hablando? Órele a Dios que Dios le ponga amor puro y amor santo, del amor que Dios siempre nos está hablando.
No un amor ficticio, no el amor de pareja que se pelean hoy y mañana no se pueden ver y se pelean como perros y gatos. No el amor de amigos que se pelearon mañana y ya no se pueden ver más nunca porque si no se van a matar. Dios no es así. Aprendamos a buscar a Dios por amor. Incline su rostro, hermano.